que mi esposa me fue infiel con una mujer. Tomás no recordaba haber sentido jamás un silencio tan pesado como el que lo envolvió aquella tarde. La ciudad, con su ritmo incansable de bocinas, pasos apresurados y voces cruzadas, parecía haberse callado en el instante exacto en que giró la llave de su apartamento. Era un jueves, uno cualquiera. No había lluvias torrenciales ni eclipses ni señales celestiales. Solo una cancelación de última hora en la galería donde trabajaba, un atajo de tráfico inusualmente despejado, y una idea, sorprender a Clara con una cena, una botella de vino y un gesto que resucitara los restos tibios de una relación que hacía tiempo no ardía, sino que se mantenía por costumbre. Pero cuando empujó la puerta, lo que encontró lo dejó sin aire. Primero escuchó el sonido. Un gemido ahogado, húmedo, femenino. Luego el olor, sudor, sexo, perfume floral. Un aroma que no reconocía. Cruzó el pasillo en silencio, como si aún pudiera detener lo que estaba a punto de ver. Pero ya era tarde. Allí estaba Clara, su Clara, con las piernas abiertas sobre el sofá, envuelta en el cuerpo de otra mujer. Las sábanas del respaldo se deslizaban como si intentaran huir también. La mujer que estaba con ella se volvió al escuchar la puerta, sus ojos grandes, oscuros, llenos de un miedo casi infantil. Clara no se movió. Solo lo miró. Ni se cubrió ni habló. Tenía los ojos vidriosos, pero no lloraba. Su desnudez no parecía vergonzosa, sino casi, desafiantemente honesta. Tomás no dijo nada. Cerró la puerta sin un solo ruido, como quien quiere borrar una página sin dejar rastro. Bajó las escaleras sintiendo que el mundo era una maqueta mal hecha que se desmoronaba con cada paso. Al llegar a la calle, apoyó la frente contra el techo del coche, y por primera vez en muchos años, lloró. No de rabia. No de humillación. De pérdida. Esa noche la pasó en casa de su hermano menor, Hugo, quien lo recibió sin hacer preguntas. El rostro de Tomás debía decirlo todo. Se encerró en la habitación de huéspedes y apenas durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Clara, sus labios entreabiertos, sus manos aferradas a las caderas de aquella mujer, como si la necesitara para no naufragar. Y eso lo devastaba más que la traición, la necesidad. Pasaron 4 días sin hablar. Clara le envió un mensaje breve: no quiero justificarme. Pero necesito explicártelo. Si puedes, si quieres, dime cuándo. Tomás lo leyó una y otra vez. No supo qué responder. ¿Qué explicación podía borrar esa imagen? ¿Qué palabras podían construir de nuevo lo que se había roto? El 5.º día volvió al apartamento. Necesitaba ropa. Y respuestas. Clara estaba allí. Esperándolo. Había encendido solo una lámpara, creando una penumbra cálida. Vestía un suéter viejo de Tomás, uno que le gustaba robarle. El contraste lo desconcertó. No dijo hola. Tampoco ella. No te voy a pedir que me perdones, dijo, sin rodeos. No sería justo. Tomás se apoyó contra la pared. No podía sentarse. No podía estar cómodo. ¿Hace cuánto? Preguntó, la voz más tensa de lo que imaginaba. Clara tardó en responder. Meses. Pero no empezó como algo físico. Ni siquiera como algo romántico. Empezó, en el silencio entre nosotros. Eso lo golpeó más que un insulto. Porque era verdad. ¿Quién es? Preguntó. Se llama Lucía. Es profesora de literatura. La conocí en el taller de poesía que tomé el año pasado. Al principio solo hablábamos de libros, de autoras que ni sabía que existían. Me sentí, escuchada. Tomás apretó los dientes. ¿Y yo no te escuchaba? No. No desde hace años. La respuesta fue cruel por su exactitud. Tomás recordaba cómo había comenzado a desconectarse. Primero eran los proyectos, los clientes, las exposiciones. Luego el cansancio. La rutina. Clara le hablaba, sí, pero él siempre tenía una pantalla en las manos. O la mente en otra parte. ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó, aunque ya sospechaba la respuesta. Clara lo miró con una mezcla de compasión y dolor. Lo intenté. ¿Cuántas veces creíste que bromeaba cuando te decía que soñaba con mujeres?
¿Cuántas veces te reíste cuando te dije que había algo dentro de mí que no sabía cómo nombrar? Siempre lo convertiste en algo erótico, algo para excitarte. Nunca como algo real. Algo que me dolía. Él recordó, con vergüenza, cada una de esas veces. Las charlas desviadas, las risas nerviosas. Las ocasiones en que ella quiso hablar de su identidad y él cambió el tema. Porque lo incomodaba. Porque no sabía cómo lidiar con eso. Porque quería mantener intacta la idea de nosotros. No se trataba solo de deseo, Tomás. Se trataba de no sentirme invisible. De poder ser yo sin miedo a que me dejaras por no ser suficiente. Él cerró los ojos. Algo se quebró dentro. No por lo que ella había hecho, sino por todo lo que él no hizo. Entonces me dejaste sola, susurró. No te dejé, dijo ella, acercándose un paso. Me alejaste. Y yo no supe cómo regresar. Tomás sintió el impulso de gritarle, de culparla, de decirle que ella había cruzado la línea. Pero en lugar de eso, lo que emergió fue una pregunta: ¿la amas? Clara dudó. Creo que, me ayudó a encontrar una parte de mí que tenía miedo de mirar. Pero no sé si es amor. No todavía. El silencio volvió. Esta vez más denso. Pero no frío. ¿Tú me amaste alguna vez? Preguntó él, como un niño preguntando si sus padres lo abandonaron por culpa suya. Ella se acercó. Lentamente. Sin tocarlo. Te amé con todo lo que tenía. Pero una parte de mí se quedó afuera. La parte que no me dejaste mostrar. Tomás se sentó por fin. No en el sofá. En el suelo. Apoyó la cabeza en sus manos. Estoy roto, Clara. Ella se arrodilló frente a él. No lo tocó. Solo lo miró. Yo también. Pero aún estamos aquí. Pasaron semanas. Tomás se mudó. Ambos entraron en terapia. No volvieron a tocarse, ni a prometerse nada. Pero hablaron. Lloraron. Se enviaban poemas, canciones, cosas que antes se perdían en el ruido. Él empezó a ver a Clara no como su esposa, sino como una mujer completa, con sombras y aristas que había ignorado por miedo o por ego. El día que firmaron el acuerdo de separación, lloraron juntos. Pero no fue una despedida amarga. Fue una tregua. Un reconocimiento de que a veces el amor no es suficiente para sostener una relación, pero sí para no odiarse. Para dejar ir. Pero los meses pasaron. Y un día, Clara lo invitó a una lectura de poesía donde ella recitaría. Él fue. La vio de pie, firme, con voz temblorosa pero decidida. Y ahí la reconoció de nuevo. No como su mujer. No como su traidora. Como alguien que había sobrevivido a sí misma. Después del recital caminaron juntos. Ella le tomó la mano. Esta vez, él la sostuvo. No sabían si volverían a ser pareja. No importaba. En ese instante no eran dos enemigos, ni dos extraños. Eran dos personas que se habían herido, sí. Pero también dos personas que, al final, se habían escuchado. Y a veces, eso es más amor que todo lo demás. La primavera llegó casi sin anunciarse, con su luz suave filtrándose entre las cortinas del nuevo apartamento de Tomás. Ya no vivía en el centro, como antes. Había elegido algo más tranquilo, lejos del ruido, cerca de un parque donde los niños aún jugaban sin pantallas. Había aprendido, a fuerza de soledad, a disfrutar del silencio, a convivir con sus errores sin que lo devoraran. No había vuelto a tener pareja desde la separación. Había algunas citas, sí. Conversaciones con mujeres amables, encuentros fugaces que nunca pasaban de la superficie. Pero nada lo tocaba. Nadie lo miraba como lo había mirado Clara. Ella, por su parte, parecía florecer. A veces la veía en redes sociales, en talleres de poesía, en charlas, en cafés pequeños rodeada de cuadernos. Lucía había estado un tiempo más en su vida, pero no como algo definitivo. Clara le había contado una tarde, cuando coincidieron en la lectura de un libro en una librería del centro. Fue importante. Pero no era ella lo que buscaba, le dijo, con una sonrisa triste. Era lo que yo necesitaba ver de mí misma. Ese día hablaron por horas.
Tomás la escuchó con atención, sin la ansiedad de antes, sin el ego herido interfiriendo. Ella hablaba como quien ya no teme ser rechazada por ser honesta. Y él la miraba con una ternura nueva, la del que comprende que el amor no siempre es simétrico, pero sí profundo. Después de aquel reencuentro, comenzaron a verse más seguido. Al principio con cuidado, como si caminaran sobre un lago congelado. Café, caminatas, llamadas nocturnas. No hablaban del pasado. O sí, pero sin rencor. Como si ambas memorias hubieran aprendido a convivir con la verdad. Una noche de lluvia, Clara lo llamó. ¿Puedes venir? No me siento bien. Él no preguntó por qué. Solo se puso el abrigo y manejó bajo la tormenta hasta su casa. La encontró envuelta en una manta, sentada en el suelo, con los ojos rojos. ¿Qué pasó? Tuve una crisis de ansiedad. No sé por qué. No podía respirar. Pensé en ti. Me dio miedo que no vinieras. Tomás se sentó a su lado. No habló. Solo le ofreció su hombro. Clara se acurrucó como antes, como cuando estaban casados. Lloró en silencio. Él le acarició el cabello sin prisa, con una paciencia que no sabía que tenía. Después de un largo rato, ella murmuró, ¿aún me amas? La pregunta flotó entre ellos como una verdad que ambos conocían, pero que nadie se había atrevido a pronunciar. Tomás cerró los ojos. No era una respuesta sencilla. Te amo de otra forma. No como antes, con expectativas y miedo a perderte. Te amo sabiendo que podrías irte mañana. Que podrías volver con alguien más. Y aún así, estaría bien. Porque no quiero poseerte. Quiero acompañarte. Ella lo besó entonces. No fue un beso ardiente ni impulsivo. Fue suave. Doloroso. Verdadero. Un beso de reencuentro. No hicieron el amor esa noche. Se abrazaron. Durmieron en el sofá, juntos, respirando al mismo ritmo, como si por fin sus corazones se hubieran sincronizado. La reconciliación no fue inmediata. No fue una película de reencuentro feliz. Hubo dudas, inseguridades, noches donde se preguntaban si no estaban repitiendo errores. Pero esta vez, hablaban. Esta vez, se escuchaban. Fueron a terapia de pareja. Se enfrentaron a preguntas difíciles. Clara habló de su bisexualidad con total libertad. Tomás no solo la aceptó, la abrazó. Entendió que Clara no lo había traicionado por no amarlo, sino por no poder amarse a sí misma mientras fingía ser otra. Hubo días buenos. Días malos. Hubo cenas en silencio y también carcajadas en la cama. Pero lo más importante, hubo verdad. Un año después de aquella primera llamada bajo la lluvia, Tomás la invitó a caminar por el parque donde solían pasear cuando recién se conocían. Allí, sin arrodillarse ni rodeos, le dijo, no te pido que seas mía. Solo que caminemos juntos. El tiempo que dure. El amor que podamos sostener. Clara lo miró. Había lágrimas, sí, pero también luz. No quiero promesas eternas. Quiero que estemos despiertos. Que si volvemos a perdernos, nos volvamos a encontrar. Y así fue. No volvieron al matrimonio. No firmaron papeles ni se mudaron de inmediato. Pero compartieron la vida. Cada quien con su espacio. Cada quien con su libertad. Pero juntos, Tomás aprendió a mirar a Clara sin intentar poseerla. Y Clara, por fin, pudo amar sin esconderse. El amor, comprendieron, no era un contrato. Era un pacto. Uno que se renueva cada día, con cada mirada, con cada silencio compartido. Y ese pacto, aunque nacido de la herida, se convirtió en su forma más pura de estar juntos. Porque el perdón no borra lo que ocurrió. Pero puede transformar el dolor en algo nuevo. En algo que, contra todo pronóstico, aún se puede llamar amor. A veces el amor no es un fuego ardiente, ni una tormenta que sacude los cimientos. A veces es apenas una brasa que resiste, oculta bajo las cenizas de la costumbre, esperando que alguien sople con ternura para volver a encenderla. Tomás y Clara aprendieron que no todo lo que se rompe es irrecuperable. Que el dolor no es el fin de una historia, sino a veces el lenguaje secreto de lo que necesita cambiar. Entendieron que el perdón no se pide, se siembra, se riega,
se cuida con actos. Que no basta con quedarse, hay que quedarse despierto. El amor, al final, no era lo que creían al principio. No era promesa de perfección, ni refugio contra el tiempo. Era la decisión de mirar al otro con ojos nuevos cada día. De sostenerse incluso cuando el mundo no lo entiende. De amar no a pesar de las grietas, sino a través de ellas. Porque cuando uno ama de verdad, no se aferra a lo que fue. Aprende a amar lo que es, y también lo que aún está creciendo. Y en ese jardín donde un día se marchitaron, supieron esperar. Y sin darse cuenta, un día, florecieron.